Hola, ¿qué tal mis hermanos? ¿Cómo les va? Un saludo grande para ustedes desde Bulón. Rogamos al Señor que les bendiga, les guarde. Y es un privilegio realmente compartir con ustedes este pequeñito mensaje de unos minutitos nada más. Sabemos que somos parte del cuerpo de Cristo y que somos llamados para la gloria de su nombre. Quisiera solamente dejarles dos versículos que están en Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros como iglesia de Cristo, tanto allí en San Fernando como acá en Bulón también, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No cualquiera tiene este gran privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo, del edificio de Cristo, de ser el templo elegido por el Espíritu Santo para que Él more en nosotros. Y esto a nosotros nos trae seguridad, nos trae paz, nos trae tranquilidad. Así que mis hermanos, no aflojemos en medio de todo este tiempo. Dios tiene propósitos y los tiene para San Fernando. Yo sé que el Señor les va a bendecir y el Señor les va a cuidar y el Señor va a hacer que su iglesia en ese lugar sea edificada para morada del Espíritu Santo y que aquellos que no conocen a Cristo, por medio de cada uno de ustedes, el Señor va a hacer que ellos conozcan a Jesucristo. Así que un saludo grande para ustedes y que el Señor les bendiga de una forma muy, pero muy especial. Muchas gracias, mis hermanos. Vengo a ti, tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida, eres mi fiel compañía. Hoy vengo a ti, con mis cargas vengo a ti, tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida, solo tú, Jesús, eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, toda enfermedad, tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas, tú eres Rey, tú eres Rey, solo tú eres mi Rey. Solo tú. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi guía. Y eres mi fiel compañía, Rey sobre toda tempestad, Rey sobre
pues tú eres el rey de mi vida. Muy buenos días a todos. Hoy seguimos con la serie Oyendo a los Profetas y tenemos con nosotros al pastor Carlos de la Llave. Carlos es un amigo, es profesor de Biblia y Teología en diferentes seminarios del país y es pastor en la Iglesia Cristiana Evangélica de Floresta, de los Hermanos Libres. Y él está con nosotros hoy para compartirnos sobre el profeta Jeremías. Así que vamos a escuchar con atención a Carlos. Carlos, te damos la bienvenida y te agradecemos por este tiempo que te has tomado para compartir sobre los profetas con nuestra congregación. Oramos a Dios antes. Padre, te pedimos que al escuchar tu palabra nos hables, nos bendigas y tu palabra obre en nuestros corazones y en cada una de las personas que ve este video, esta exposición. Gracias por Carlos, bendice su vida y prestamos atención a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. La verdad que es un privilegio poder ocupar este tiempo para poder reflexionar juntos acerca de la palabra de Dios. Y lo quisiera hacer a través del desarrollo en este breve tiempo que tenemos de un tema que considero importantísimo. Vamos a habilitar aquí una presentación para que podamos compartirla juntos. Y como vemos allí en la placa, el tema que hoy quiero desarrollar es conociendo el propósito de Dios para tu vida. Es importantísimo, es vital para cada uno de nosotros que entendamos para qué estamos aquí en la tierra. ¿Cuál es el propósito, el objetivo para nuestra vida? Y elegí un ejemplo de una persona que tuvo muy claro cuál fue su propósito y el objetivo de Dios para su vida. Y poder extraer a través de su experiencia y su relación con Dios algunas enseñanzas que creo serán muy prácticas en esta noche para nosotros. El personaje o la persona que he elegido es justamente el profeta Jeremías. Y vamos a leer allí en Jeremías capítulo 1, verso 1, y vamos a leer las palabras de esta profecía. Y dice así Jeremías capítulo 1, verso 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Isías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues, dice el verso 4, palabra de Jehová a mí diciendo. Y como podemos ver en estos primeros versículos, en el comienzo del libro de Jeremías, nos sitúa en el contexto histórico de su profecía, el tiempo en el cual él vivió y desarrolló su ministerio. Nos hace referencias a su familia, a su lugar. Este joven Jeremías tendría alrededor de unos 20 años, cuando el Señor le llama en una forma especial y particular. Y dice allí el relato que se encontraba en una pequeña aldea levítica
situada a unos 6 kilómetros más o menos de Jerusalén. Dicen que desde la aldea se podría contemplar la ciudad de Jerusalén y ese majestuoso templo que tenía. Era un territorio benjamita, y aunque su padre era sacerdote, nada indica que Jeremías le sucediera en sus funciones, o sea que fuera sacerdote también. Lo cierto es que a partir del llamado divino, la vida de este joven cambió rotundamente y se caracterizó por lo que hoy vamos a analizar, que es justamente cumplir el propósito dispuesto por Dios. Allí en el verso 5, que podemos ver a continuación, dice: antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dos verbos: te conocí, te santifiqué. Estos dos verbos nos hablan justamente de que este muchacho, Jeremías, fue predestinado por Dios. Aún desde antes de su nacimiento, Dios ya tenía un propósito y un proyecto para su vida. Si analizamos su vida, vemos que no hay nada fortuito respecto a su elección. Él fue elegido a ser un mensajero divino a un Israel que estaba sumido en corrupción, en pecado y en idolatría. Dios mismo había marcado y articulado cada paso de su proceso y de su vida. Desde la concepción hasta la consagración, vemos claramente la mano de Dios guiándole y ayudándole para que pudiera cumplir sus propósitos. En estas circunstancias, bajo este llamado tan poderoso de la palabra de Dios que dice: yo te conocí y te santifiqué, Jeremías no tenía escapatoria. Era un elevado llamamiento que le comprometía a poder servir al Señor. Este jovencito entendió algo muy importante, que ya no era dueño de su vida. Dios le dijo: te conocí, y este verbo implica algo mucho más que un conocimiento intelectual, que conocer acerca de Jeremías, de saber quién era Jeremías. Es un conocimiento que involucra lo racional, lo emocional, lo vivencial. Implica un compromiso entre aquel que ha sido llamado y el Señor que lo llama, de tal manera que se compromete íntimamente con la labor que Dios le encomienda y la misión a la cual es desafiada esa persona. Por eso, Jeremías entiende y comprende el propósito de Dios. Y entiende, como dije antes, que no es de él, que ya no es más su vida de su propiedad, sino que le pertenece a Dios. Y cada uno de nosotros, el día que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, experimentamos lo mismo. Ya no somos más nuestros, porque hemos sido comprados por un precio. Al igual que Jeremías, Dios nos conocía aún desde antes de nacer y tenía un propósito para nuestras vidas. Nos dice allí el escritor Pedro en su primera carta que no hemos sido comprados con cosas corruptibles como oro o plata, redimidos, comprados de ese mercado de esclavitud para poder disfrutar de la libertad, de esa esclavitud del pecado, esa condenación que merecíamos como pecadores por habernos rebelado contra Dios, por llevar una vida lejos de Dios. Y dice que no hemos sido comprados o rescatados de esa manera de vivir, del pecado y de la condenación que teníamos por nuestros pecados, que purgar eternamente separados de Dios, con cosas corruptibles como oro o plata, sino que el precio fue la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que fue predestinado aún antes de la fundación del mundo. Algo maravilloso que Pedro nos está planteando. Aún antes de que el mundo fuese, Jesucristo había, de su propia voluntad, se había ofrecido para ser nuestro Salvador. Qué maravilloso pensar que antes de que Dios dijera sea la luz,
dijo sea la cruz. La cruz no fue el plan B ante el pecado y la caída del hombre, sino que aún antes de la caída del hombre, Dios en su gracia y en su misericordia preparó la cruz y la persona del Señor Jesucristo para nuestra salvación. De la misma forma, cada uno de nosotros hemos sido predestinados en la presciencia, en el conocimiento previo de Dios, y nacimos en este mundo no por una casualidad, no simplemente por la relación de un hombre con una mujer, sino con un propósito maravilloso y eterno de Dios. No somos nuestros, hemos sido comprados con la preciosa sangre de Cristo. Esa sangre de Cristo que nos dice la palabra de Dios nos limpia de todo pecado que hayas cometido. La sangre de Cristo te limpia, pero no somos nuestros. Y esto me da una profunda paz y una tranquilidad. Saber que mi vida, mi pasado, mi presente, mi futuro, mi familia y lo que tengo, todo eso lo he puesto en las manos de Dios. Mi vida está en las manos de Dios. Y yo no debo de ocuparme, sino que Dios es el que se ocupa en su amor, de mi provisión, de mi protección, de mi cuidado. Él dice que envía a sus ángeles para que me guarden, para que me cuiden. Él dice que mi pie no ha de tropezar, no ha de resbalar, y aun plaga no tocará mi morada, porque lo merezco no, sino porque he sido comprado por su sangre, porque Él me ha amado y me ama, y ese amor de Dios ha sido derramado en mi vida, y se manifiesta día a día, y no podemos más que agradecer a Dios por su gracia y por su misericordia. Por eso qué maravilloso pensar en esta primera instancia, que dentro de este propósito eterno de Dios estabas vos y estaba yo. Y que aún antes de que este mundo fuese, Dios nos conocía. Y Dios sabía que le necesitábamos. Y cuando muere Jesucristo allí en la cruz, vos y yo estábamos presentes. Y su misericordia nos alcanzó. Y su amor nos alcanzó. Y hoy podemos disfrutar de la salvación y de la vida eterna. Y tener una vida que ya no es nuestra, que le pertenece a Él para cumplir sus propósitos, su voluntad, pero también para poder descansar en las poderosas y maravillosas manos de Dios. Qué bendición, hermanos, que tenemos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? Él es un Dios fiel, es un Dios de amor, es un Dios que dio a su Hijo por nosotros. Él nos ha de cuidar, Él nos ha de proteger y debemos de confiar en su palabra y en sus promesas. En primer lugar, quisiera que veamos la primera lección en este día, sobre el propósito de Dios para nuestra vida. Y conocer su propósito, en primer lugar, le da significado a la vida. Dice, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Por eso hacemos tanto énfasis por la vida y la vida del bebé antes de nacer. Porque concebimos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, que la concepción, este acto divino, no es un accidente ni una casualidad, ni aún, aunque lo sea, el producto de una relación de amor, sino que por sobre todas las cosas, Dios es el dador de la vida. Y en esa vida que se gesta aún desde el primer instante, Dios ya tiene planes y propósitos para ese ser humano que ha de nacer. Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué. Hay muchos libros de autoayuda que tienen un punto de vista egocéntrico, incluyendo muchos sermones y libros cristianos. Tú puedes, tenés que alcanzar tus sueños, tenés que fijarte tus metas, tus objetivos, trabajar para tus logros, pero todo esto no es lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña que debemos de alinear nuestra vida con el propósito de Dios, que ya hay un propósito de Dios que tenemos que descubrir. A veces
pensamos que el ser exitoso es el propósito de la vida. Y yo les quiero decir que podemos ser exitosos y eso no quiere decir que estemos cumpliendo el propósito que Dios fijó para nuestra vida. No es lo mismo en absoluto ser exitoso que cumplir el propósito de Dios. Si nosotros nos fijamos en el libro de Jeremías y en la vida de Jeremías, en los conceptos que hoy tenemos sobre el éxito en el terreno ministerial, pastoral, a Jeremías lo consideraríamos un fracasado. Hasta pondríamos en tela de juicio su llamado y su labor ministerial. Hoy quizás se considera el éxito en términos de cantidades de miembros de una iglesia, la fama de los pastores, los recursos económicos que pueden manejar, la extensión de ministerios. Pero en base a estos patrones, encontramos que el propósito que da significado a la vida, que es descubrir el propósito de Dios en la vida de Jeremías, fue exitoso, pero no de acuerdo a los parámetros humanos. Jeremías hoy lo consideraríamos un quizás miserable fracasado. Durante 40 años sirvió como vocero de Dios para Judá, pero cuando habló nadie lo escuchó. Con firmeza y con vehemencia exhortó a que se arrepintieran, a que volvieran a Dios, pero nadie se movió. Y sin duda no obtuvo éxito material porque era pobre y sufrió severas privaciones. ¿Qué decir de sus profecías? Sus profecías, proclamar la palabra de Dios, le llevó a la cárcel, nos dice el capítulo 37. Y aún lo vemos en el fondo de una cisterna en el capítulo 38. Y lo vemos que lo llevan a Egipto en contra de su voluntad en el capítulo 43. Lo rechazan sus vecinos en el capítulo 11, su familia en el capítulo 12, los falsos profetas y los sacerdotes en el 20 y 28, sus amigos en el capítulo 20, su audiencia en el 26, los reyes en el capítulo 36. A lo largo de su vida, Jeremías permaneció solo. Aún su familia quería deshacerse de él. Declaró los mensajes de fatalidad, anunciando el nuevo pacto, llorando por el destino de su nación amada. Pero lamentablemente con sus ojos lo único que pudo contemplar es la destrucción de Judá a través de la mano de Nabucodonosor. Sin embargo, a los ojos de Dios, Jeremías fue una de las personas más exitosas que han existido. No es casualidad que el significado de su nombre en hebreo sea Dios exalta o Dios eleva. El éxito bajo el parámetro de Dios abarca la obediencia y la fidelidad al llamado, al mensaje y a la palabra que debía de transmitir. A pesar de la oposición y el costo personal, Jeremías la proclamó con valor. Fue fiel a la palabra de Dios y fue obediente a su llamado. Y fue el predicador de aquel nuevo pacto que un día llegaría a través de la persona y a través de la sangre del Señor Jesucristo. Qué maravilloso pensar que conocer el propósito le da significado a tu vida. La vida de Jeremías, aún a pesar de todo esto que hemos planteado, tuvo significado porque acató y fue obediente a la palabra de Dios. Dichosamente existe a veces una alternativa a esa especulación sobre el éxito y la autoayuda y sobre el egocentrismo y pensar que uno es artífice de su destino o que uno puede cambiar su destino simplemente por desearlo. Y es la maravillosa realidad de la palabra de Dios. Dice Jeremías, vino palabra de Jehová. La manera más fácil para descubrir el propósito de Dios para su vida es preguntar al Creador. Porque quizás vos entendés que el conocer el propósito de Dios da significado, puede dar significado a tu vida. Pero me dirás, Carlos, ¿cómo puedo hacerlo? A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la revelación de Dios.
Y esa palabra de Dios, de tu autor, es aquel que, como dice también Jeremías, yo conozco los planes que tengo acerca de ustedes, planes de paz, planes de bendición, para dar el futuro y la esperanza que yo deseo para ustedes. Por eso, para poder conocer este plan y propósito de Dios, debemos de preguntarle a nuestro Creador. Y eso implica acercarme por medio de Jesucristo y su obra en la cruz. Ese es el camino, ese camino nuevo y vivo que me conduce a Dios. Tener una relación personal con Dios. El propósito de Dios toma en cuenta incluso hasta nuestro pecado, como dije. Por eso, si todavía no lo hiciste y querés conocer ese propósito para tu vida, quizás sea buen momento que te acerques a Dios por Jesucristo, por ese camino nuevo y vivo, que te arrepientas de tu pecado, que creas que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y te acerques a Dios. Y Él te va a mostrar y te va a enseñar a través de su palabra y va a guiar tus pasos a través de la experiencia para que puedas caminar en sus propósitos. En Cristo descubrimos quiénes somos, para qué vivimos. Y es maravilloso pensar esto, porque mucho antes de que oyéramos de Cristo por primera vez y empezáramos a tener la esperanza en Él ya tenía nuestros ojos puestos en nosotros. En Cristo descubrimos nuestra identidad. Nos damos cuenta cuál es el propósito de Dios para que vivamos en este mundo. Nos damos cuenta lo que somos hijos de Dios. No somos nuestros y como tal debemos de comportarnos. Qué maravilloso pensar que el propósito de Dios para nuestra vida precede a nuestra concepción. Él lo planeó desde un principio. Dios prescribió cada uno de los detalles de nuestro cuerpo. Él escogió deliberadamente nuestra raza, nuestro color, quién habrían de ser nuestros padres, el lugar donde habríamos de nacer, cómo habría de ser nuestro cuerpo. Dice el salmista, tú me conoces por dentro y por fuera. Tú conoces cada hueso en mi cuerpo. Tú conoces exactamente cómo fui hecho poco a poco. Tú conoces cómo fui esculpido de la nada y hoy soy lo que soy. Dice el Salmo 139, verso 13, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido. Mi embrión conocieron y vieron tus ojos. Qué maravilloso pensar que nada es al azar. Que Dios nos hizo como somos, con nuestros talentos, con nuestras capacidades, aún con aquellas cosas que mirando al espejo quisiéramos cambiar. Yo no sé qué imagen tenés vos de vos mismo o la imagen que puedan tener los demás. Pero yo te quiero decir hoy que el Señor te formó desde el vientre de tu madre. Y cómo sos y lo que sos es lo que Dios ama. Y lo que te tiene que importar, no lo que opinan los demás, ni aún tu propia apreciación personal de vos mismo, sino lo que opina Dios. Y para Dios valés mucho. Valés tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por vos. Y tiene una función y un propósito maravilloso para tu vida. Hablamos de sueños. Seguramente vos tenés sueños para tu vida. Deseos, te gustaría hacer esto, aquello, lograr aquella cosa. Yo te quiero garantizar en este día que cualquier sueño que vos puedas tener para vos es nada comparado con los sueños y los propósitos de Dios para vos. Por eso tenés que tratar de conocerlos. Y la única forma es acercarme por medio de Jesucristo a través de la oración, de la comunión, de la comunicación con Dios, preguntándole a mi Creador y profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, dice el Salmo 19, es como una linterna, como una luz que guía mi camino en medio de las tinieblas. Me marca el lugar, la senda por la cual debo de transitar.
Qué maravilloso pensar que el Señor le da significado a nuestra vida, que aún antes de nacer ya estaba todo planificado y tan solo voy a poder tener éxito si conozco el propósito para que pueda tener significado mi vida, el propósito de Dios, perdón. En segundo lugar, vamos a avanzar y veremos que conocer su propósito concentra tus esfuerzos y tu energía en lo importante. Y esto es muy interesante, porque te hace ser efectivo y selectivo. Cuando yo conozco lo que Dios tiene para mí, como fue en el caso de Jeremías, ya de jovencito tuvo muy claro a lo que Dios lo estaba llamando y qué era lo que tenía que decir. El Señor le dijo bien claro, vas a ir donde yo te diga, vas a decir lo que yo te diga, vas a hacer lo que yo te indique que haga. Y eso ayuda a que la persona concentre sus esfuerzos y su energía en el propósito y en el llamado de Dios. Sin un propósito claro no tenemos fundamento sobre el cual basar nuestras decisiones. Pero si conocemos los propósitos de Dios, mis decisiones se van a alinear con la voluntad de Dios. Miren, nosotros somos el producto de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Las decisiones buenas y las decisiones malas. Por decisiones buenas y alineadas con la voluntad de Dios, vamos a tener éxito en el emprendimiento. Con decisiones tomadas lejos de la voluntad de Dios, guiado por mis sentimientos, por mis emociones, por mis presupuestos, por mi forma de analizar y pensar, me puedo equivocar. Puedo cometer graves errores, pero no me voy a equivocar si tomo mis decisiones basados en la guía, en la palabra, en la indicación de Dios. Y eso es importante tener claro, el propósito para el cual Dios nos ha llamado. La pregunta sería, ¿estoy haciendo lo que Dios planeó para mi vida? ¿Estoy concentrando mi fuerza y mi energía en aquellas cosas que Dios quiere que yo me concentre y sea efectivo y selectivo en esas cosas? Quizás esto implica el trabajo, las relaciones, la iglesia y tantas otras cosas. Decisiones a tomar, desafíos que Dios me hace permanentemente, que la vida nos plantea. Pero qué distinto es cuando yo conozco quién soy y a dónde voy. Cuando conozco el camino, no va a haber nada que me aparte de ese derrotero. Como dice allí el apóstol, ¿no? Y dice el escritor de Hebreos también, tanto el apóstol Pablo como el escritor de Hebreos, que hay una meta, que hay un objetivo, que hay que poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Es aquel que nos va a guiar, es nuestro ejemplo, nuestro modelo, es aquel que, dice Pedro, es aquel al cual debemos de seguir sus pisadas para poder llegar al objetivo y a la satisfacción plena de haber vivido una vida cumpliendo los propósitos de Dios. No tener claro el propósito, no concentrar los esfuerzos y la energía en lo importante, es perder la vida. Es apartarme del camino. Es gastar el tiempo en cosas que no son productivas. Pero cuando alineo mi vida con el propósito de Dios, mis esfuerzos se capitalizan. Mi energía rinde al máximo. Otro aspecto es conocer tu propósito produce pasión en lo que haces. No podemos dudar que cuando leemos las páginas del libro de Jeremías nos asombra la pasión que él tenía. Ese llamado poderoso que le impulsaba a cumplir el propósito y los planes de Dios. Miren que no le fue fácil, ya mencioné todo lo que tuvo que sufrir, a todo lo que tuvo que oponerse. Pero él tenía claro el propósito y eso le generaba una pasión que no podía ser frenada. Y nuestra vida debe ser una vida apasionada
y debe ser movida por una pasión, ligada y dirigida por el propósito de Dios. ¿Qué estás haciendo en la vida? ¿Qué estás haciendo quizás en tu ministerio? Cuando el servir al Señor, el ministerio se transforma en una carga pesada, en una carga insoportable, y la sufrimos y la padecemos, nos tenemos que preguntar si lo que estamos haciendo para el Señor es verdaderamente lo que el Señor quiere que haga. Es verdaderamente el propósito y el objetivo que Dios tiene para mi vida ministerial. Porque si no, se transforma en una carga y se transforma en un peso enorme que termina aplastándonos. Pero cuando estamos alineados en el propósito de Dios, por más dura que sean las pruebas que tengamos que enfrentar, las vamos a enfrentar con gozo. ¿Cuántas veces en la obra del Señor sembramos con lágrimas? ¿Cuántas veces lloramos los pastores por la iglesia, por los miembros? ¿Cuántas veces clamamos delante de Dios? ¿Cuántas veces llegamos exhaustos luego de jornadas ministeriales? Pero qué gozo y qué alegría podemos sentir sabiendo que lo que hemos hecho no es nada más ni nada menos que lo que el Señor quería que hiciera. Que tu vida pueda ser movida por un propósito. Que tu vida sea movida por el propósito de Dios, porque eso te va a generar pasión. Cuando perdés la pasión, perdés la bendición. Pero cuando hay esa pasión que te guía, no importa lo que surja, la vas a poder enfrentar y vas a cumplir el propósito de Dios. Avanzamos a otro punto. Conocer su propósito te da valor. Dice, Señor Jehová, le contesta Jeremías. He aquí soy tan joven, no sé hablar, soy un niño. Y el Señor le dice como respuesta, no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Jeremías, sin lugar a duda, tenía dos razones para tener miedo, para estar atemorizado. En primer lugar, su juventud, en un lugar donde era muy joven y tenía que entregar un mensaje muy duro a personas mayores, a sacerdotes, a otros profetas, a autoridades del pueblo, autoridades religiosas. Dirían, pero si este es un pibe, ¿qué me viene a decir a mí? Y también había otra razón. En segundo lugar, su mensaje era un mensaje muy difícil. No era un mensaje fácil de escuchar, fácil de transmitir. Era durísimo. Era un mensaje de condenación, de juicio. Sin embargo, el Señor le dice, mirá, mi presencia va a estar con vos. Y mi presencia es más grande que tus temores. Es más grande que tu juventud. Mi presencia está contigo. No temas, no temas. Jeremías no podía detenerse, no solo porque conocía el propósito, porque concentraba sus esfuerzos y su energía en lo importante, no solo porque lo hacía con pasión, sino porque tenía la ayuda y la protección de Dios. Aún en un momento en que decayó y agobiado por las circunstancias, expresa que ya no quería saber más nada. Señor, no quiero más esto, ya me sobrepasa, es mucho más de lo que puedo resistir. Pero cuando se hace ese planteo, aparece esa palabra poderosa, ese llamado poderoso del Señor que viene a él y que dice Jeremías, dice, en un momento de su vida, dice, Señor, no me voy a acordar más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice, en mi corazón había como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Había una pasión, había un fuego en su interior que le daba un valor tremendo, que le ayudaba a poder sobreponerse de toda situación, a dejar el temor de lado, a dejar su juventud de lado y a poder enfrentar el propósito de Dios para su vida por más duro que fuera. Si pensamos en ese concepto tan maravilloso
que vimos al principio, de que vino palabra del Señor a él. Esta mención de la palabra de Dios a Jeremías, en el concepto semítico, tiene un profundo significado. No ese significado que nosotros tenemos hoy de un mensaje de parte de Dios, de algo que Dios le compartió. No. Cuando la palabra de Dios y el Antiguo Testamento nos habla de que Dios habla, es un poder creativo. Se produce algo, hay un suceso, un acontecimiento, una acción creativa. Y es un evento en sí. Se genera una realidad y esta palabra determina, enmarca, define, condiciona la vida y el ministerio de la persona, y en este caso de Jeremías. No podía escapar de esta palabra. Era una palabra tan poderosa que había calado hasta sus huesos. Era un fuego ardiente que tenía dentro de él. ¿Qué cosas te dan miedo? ¿Qué cosas te atemorizan? Quizás te atemorice tu pasado, tus fracasos, tu presente, la circunstancia que vivimos, esta circunstancia de incertidumbre, estas circunstancias tan difíciles que debemos de enfrentar. Quizás te has quedado sin trabajo, estás con conflictos familiares, quizás has perdido algún ser querido, quizás estás atemorizado en pensar qué me sucederá el día de mañana, qué pasará el mes que viene o el año que viene o cuando esto pase. Las circunstancias económicas se tornan mucho más difíciles de acuerdo a lo que dicen los entendidos de los que son ahora. ¿Qué pasará con mi vida más adelante? El Señor te dice: no temas. No temas porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Y nada escapa de mi soberanía. Nada escapa de mis propósitos. Y esta pandemia que estamos enfrentando está dentro de los propósitos de Dios. No me preguntes por qué, no me preguntes para qué, pero yo creo que Dios es soberano. Que Dios está en el control de toda situación. Que esto no escapa de la mano de Dios. Y dentro de lo personal, de esta pandemia, este aislamiento que cada uno de nosotros, esta cuarentena que tenemos que enfrentar, Dios tiene propósitos especiales para tu vida. Porque Dios quiere hacer algo maravilloso con vos. Pero ¿sabés lo que pasa? Dios quiere tratar en forma especial y particular con tu vida, como lo hizo con Jeremías. Para que el carácter del Señor pueda ser formado en vos. Para que pueda ser transformado por el Espíritu Santo a imagen y semejanza de Cristo. Pero esto solo lo vas a lograr con una entrega absoluta a sus propósitos, con fe y confianza en esta palabra maravillosa, creativa, que te dice que confíes en Él. No importa lo que te esté sucediendo, no importa lo que te haya sucedido. Confía porque Él tiene cuidado de vos. Quizás te está permitiendo pasar este tiempo porque en sus propósitos hay cosas que quiere quitar de tu vida. Cosas que te interfieren para ser mejor hombre, mejor mujer, mejor ser humano, mejor cristiano, mejor persona, mejor padre, madre, hijo, no sé. Pero Dios trabaja y Dios pone su mano sobre nosotros, como el alfarero que nos dice allí Jeremías, trabaja el barro. Así trabaja en tu vida y en la mía. Y está usando la herramienta de esta pandemia y de esta cuarentena para quitar de vos todo aquello que no sirve y poder formar una nueva persona en Cristo Jesús. ¿Estás aprendiendo la lección? ¿Estás entregándote al trabajo de Dios en tu vida para que pueda cumplir sus propósitos? ¿Hay algún desafío a nuevas cosas, nuevos trabajos, nuevas decisiones, nuevos emprendimientos? Quizás cambiar de carrera, de profesión, aceptar un desafío ministerial. El Señor te dice: no des excusas. No digas soy joven, no digas tengo temor. Confía, confía. Yo voy a ir delante. Yo voy a ser tu fuerza. Yo voy a ser quien te encamine por el propósito para tu vida. Pero tenés que confiar
y descansar en mí. Hay tres aspectos que nos dice el verso 7, 8 y 9 que el Señor le contesta ante esta disyuntiva o esta respuesta de Jeremías sobre su juventud y su temor. En primer lugar, lo confronta. Y por la manera en que se lo dice, no le da muchas alternativas. Le está dando una orden. Vos tenés que cumplir con lo que yo te he mandado. Porque yo te conocí, te santifiqué, te aparté para una función específica. Y como dice allí, leímos en el capítulo 1, yo te he puesto para profeta, para ser mi voz, para llevar mi voz a este pueblo. Y no podemos, si queremos tener éxito en nuestra vida y glorificar al Señor en nuestra vida, escapar de sus propósitos. Porque Dios los ha ordenado para nosotros. Y tiene propósitos específicos y maravillosos, pero están dentro de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es para cuestionarla, no es para razonarla, es para obedecerla. La palabra de Dios se obedece, no se cuestiona. Él lo confrontó con su palabra, le dijo, esta es la palabra, esto es lo que tenés que hacer. Y no le dio muchas alternativas. Vemos en el verso 2 que no solo lo confrontó y lo envió y le dio esa misión tan dura, sino que lo confortó. Porque vemos en el verso 8 que el Señor le asegura que su presencia iba a ir con él, que su respaldo iba a estar presente, que no tendría que tener temor a los problemas, a las dificultades, que todo iba a salir bien. ¿Por qué? Porque el Señor iría con él. Él estaría con Jeremías en todo momento, guardándole, protegiéndole y guiándole. Y por último, versículo 9, capacitarlo. Señor, yo, ¿cómo voy a hablar? Y dice que el Señor toca su boca y lo capacita para la palabra que debía de entregar, para el mensaje que tenía que transmitir. Y esto es una realidad en nuestra vida. El Señor nos confronta con lo que somos y lo que Él desea que seamos. Nos confronta con su propósito para nuestra vida, con su voluntad para nuestra vida. Y es bien claro, ¿querés cumplir el propósito de Dios? ¿Querés glorificarlo a Dios? Tenés que obedecerlo. Tenés que seguir paso a paso aquellas cosas que el Señor nos ha mandado. Y lo encontramos en su palabra. Acomodar, modelar mi vida por la palabra de Dios, por los valores divinos, para poder agradarle y para poder tener bendición. Pero también el Señor nos conforta. Nos conforta porque Él ha prometido bendecirnos, cuidarnos y protegernos y proveernos. Él estará con nosotros hasta el fin. Y como dice el salmista, aunque transitemos por ese oscuro valle de sombra y de muerte, no hemos de temer mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, como ese pastor divino, me infundirán aliento y aderezarás mesa delante de mí. Y guiado en su voluntad y cumpliendo su propósito y aferrado a su palabra y nutrido por el Espíritu Santo, nos diría el salmista que seríamos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Qué maravilloso esta confrontación, pero qué bueno este aspecto que el Señor nos conforta y nos sostiene, pero también nos capacita para la vida, nos prepara para la vida, nos prepara para el ministerio, nos prepara para aquella misión que el Señor nos ha de dar. Es una capacitación especial que viene de parte de Dios para que podamos cumplir con sus propósitos. Que el Señor te bendiga para que el propósito de Dios para tu vida pueda trascenderte a vos mismo. Para que hablen de Él tus hijos, tus nietos, tus familiares, los hermanos de la iglesia.
que cuando pasen los años sigan recordando el ejemplo de fe, el ejemplo de constancia de un hombre y de una mujer temerosa de Dios que alineó su vida de acuerdo a los propósitos divinos. Y no solo vas a ser de bendición para los demás, sino que vas a ser bendecido vos en tu andar. Que el Señor te bendiga. Y gracias, hermanos, gracias, muchas gracias por la invitación. Y si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor. Aleluya, mi vida es tuya, Señor. Y si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor.